Ella lo perdió todo por confiar en la persona equivocada. Él necesitaba una esposa, pero solo en el papel. Cuando una profesora de danza arruinada y un millonario controlador hacen un acuerdo, lo que debía ser solo conveniencia se convierte en un juego de provocaciones, límites y deseos peligrosamente cruzados. ¿Y si un contrato sin amor fuera el comienzo de una pasión imposible de controlar? Quédate hasta el final, porque lo que empieza con un contrato termina con una promesa que ni él se atrevió a imaginar. El atardecer sevillano pintaba de oro las fachadas del centro histórico cuando Clara Navarro se detuvo frente al Teatro Lope de Vega, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le escapara del pecho. Sus manos temblorosas aferraban una carpeta gastada que contenía los únicos documentos que le quedaban de su carrera: certificados de danza, referencias laborales y, sobre todo, el contrato falsificado que había destruido su vida en cuestión de semanas. Debe estar aquí, se repetía mentalmente, observando la entrada principal del teatro donde supuestamente la esperaba el productor que le había prometido la luna y las estrellas. Tiene que explicarme dónde está mi dinero. Sus ojos azules, normalmente brillantes como el cielo andaluz, ahora reflejaban una mezcla de desesperación y determinación. El cabello castaño claro, recogido en una trenza simple que había perdido su forma perfecta durante el día, enmarcaba un rostro delicado salpicado de pecas que el sol había acentuado. A pesar de los 2 meses transcurridos desde la lesión, aún cojeaba ligeramente, recordándole a cada paso que su carrera como bailarina profesional había quedado suspendida en el aire, como ella misma cuando ejecutaba sus grands jetés. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La puerta del teatro se abrió y salió un hombre elegante, de unos 50 años, con el cabello engominado y una sonrisa demasiado amplia. Clara lo reconoció inmediatamente. Fernando Vázquez, el supuesto productor artístico que había aparecido en su vida como un salvador cuando más lo necesitaba. Fernando, lo llamó, acercándose con pasos rápidos a pesar de la molestia en el tobillo. Llevamos semanas intentando contactarte. Necesito saber qué pasó con mi contrato, con el dinero que pagué por adelantado. El hombre la miró con frialdad, como si fuera una desconocida molesta. Señorita, no sé de qué me habla. Creo que me confunde con otra persona. ¿Cómo que no sabes? Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Tú viniste a mi casa. Me hablaste de la gira por Europa. Me dijiste que era la oportunidad de mi vida. Pagué 15.000 euros por adelantado para asegurar mi lugar en la compañía. Fernando rió con desdén, mirándola de arriba abajo con desprecio. Mira, niña, no sé qué fantasías te has montado, pero yo nunca he visto a una bailarina mediocre como tú. Con esa cojera, ni siquiera podrías ser parte del coro de un musical de pueblo. Las palabras cayeron sobre Clara como cuchillos. Sintió que las mejillas se le encendían de humillación y rabia, pero mantuvo la postura erguida como le habían enseñado desde pequeña en el conservatorio. «Devuélveme mi dinero», dijo con voz temblorosa pero firme. «Es todo lo que tengo. No tengo nada tuyo, y si sigues molestándome, llamaré a seguridad». Desde el otro lado de la plaza, Esteban Moreira observaba la escena mientras esperaba a que su chofer trajera el coche. Acababa de salir de una reunión en el teatro para evaluar la posibilidad de patrocinar algunos eventos culturales, parte de la estrategia de expansión de la marca hotelera familiar. Su traje gris marengo, perfectamente cortado, realzaba su figura imponente de 1,90 m, y sus ojos grises se entrecerraron al presenciar lo que claramente era una situación de abuso. No era de los que se inmiscuían en problemas ajenos. Su vida se regía por reglas claras: eficiencia, control y distancia emocional. Pero algo en la forma en que aquella mujer mantenía la dignidad, a pesar de la humillación evidente, hizo que sus pasos se dirigieran hacia ellos sin que pudiera explicárselo racionalmente. ¿Hay algún problema aquí? Su voz profunda resonó con autoridad natural. Fernando se volvió hacia él, evaluando rápidamente el traje caro y la presencia imponente del recién llegado. «Ningún problema, señor. Solo una mujer confundida que no entiende razones».
Esteban dirigió su mirada hacia Clara, y por un momento, el tiempo pareció suspenderse. Ella alzó la vista hacia él, y sus ojos azules se encontraron con los grises de él en un intercambio silencioso que ninguno de los dos supo interpretar. Él vio en ella una fortaleza que contrastaba con su evidente vulnerabilidad. Ella vio en él una solidez que había estado buscando sin saberlo. «Señorita», dijo Esteban con tono gentil pero firme, «¿este hombre le debe dinero?» Clara sintió un nudo en la garganta. No conocía a aquel hombre elegante, pero había algo en su presencia que la tranquilizaba y la intimidaba a la vez. «Me estafó 15.000 euros», logró decir. «Me prometió un contrato con una compañía de danza europea que no existe». Los ojos de Esteban se endurecieron al dirigirse nuevamente a Fernando. «Sugiero que devuelva el dinero a la señorita de inmediato». «¿Y quién es usted para exigir algo así?» Fernando intentó sonar desafiante, pero su voz tembló ligeramente. Esteban sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta y se la extendió. Fernando la leyó y palideció visiblemente. «Esteban Moreira, Grupo Hotelero Moreira», murmuró. Esto es un malentendido. El único malentendido aquí es que usted cree que puede aprovecharse de personas inocentes sin consecuencias». La voz de Esteban era fría como el acero. «Tiene 24 horas para devolver cada euro a la señorita Navarro, o me encargaré personalmente de que las autoridades competentes investiguen todas sus actividades comerciales». Fernando asintió nerviosamente, murmuró algunas disculpas incoherentes y desapareció rápidamente en la multitud. Clara se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de suceder. Cuando finalmente logró hablar, su voz sonó ronca. «Gracias, señor Moreira. No tenía por qué hacer eso». Esteban la estudió en silencio. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente. La forma en que había mantenido la compostura durante la humillación, cómo sus ojos reflejaban tristeza pero no derrota, la manera en que su cuerpo de bailarina irradiaba gracia incluso en un momento tan difícil. «¿Tiene cómo llegar a casa?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Clara dudó. La verdad era que apenas tenía dinero para el transporte público, pero su orgullo le impedía admitirlo frente a aquel desconocido que acababa de rescatarla. «Puedo arreglármelas. Gracias». En ese momento llegó el Mercedes negro de Esteban. El chofer bajó y abrió la puerta trasera. «La llevo», dijo Esteban sin que sonara a pregunta. Clara iba a rechazar la oferta, pero algo en la mirada gris de él la detuvo. Había una gentileza oculta detrás de esa fachada seria, y por primera vez en semanas se sintió segura. «De acuerdo», susurró y se dirigió hacia el coche. Mientras el chofer arrancaba, ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro fortuito en las escalinatas del Teatro Lope de Vega cambiaría sus vidas para siempre. En el asiento trasero del Mercedes, separados por apenas unos centímetros pero por mundos enteros, Clara y Esteban iniciaban sin saberlo el primer capítulo de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. El silencio dentro del Mercedes era denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Clara mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, fingiendo observar las calles de Sevilla a través de la ventanilla tintada, pero en realidad era muy consciente de la presencia masculina a su lado. Esteban irradiaba una energía contenida que la ponía nerviosa y al mismo tiempo la tranquilizaba de una manera que no lograba entender. «¿Qué hago aceptando que un desconocido me lleve a casa?», se preguntaba Clara, pero cada vez que intentaba arrepentirse, recordaba cómo él había aparecido como un ángel guardián cuando más lo necesitaba. Había algo en Esteban Moreira que inspiraba confianza, a pesar de su evidente poder y riqueza. Esteban, por su parte, luchaba contra una curiosidad que lo irritaba profundamente. Él era un hombre de rutinas, de decisiones calculadas y emociones controladas. No se inmiscuía en los problemas de desconocidos, y mucho menos se ofrecía a llevar a casa a mujeres que acababa de conocer. Pero algo en Clara había despertado un instinto protector que creía haber enterrado años atrás, después de la muerte de su padre. La observó de reojo mientras ella fingía estar concentrada en el paisaje urbano,
incluso en su momento más vulnerable, mantenía una postura elegante, natural en ella. Sus manos, que ahora descansaban quietas, eran las de una artista, delicadas pero fuertes, con dedos largos que parecían hechos para crear belleza. Se preguntó cómo sería verla danzar antes de la lesión que evidentemente había truncado su carrera. «Gire a la derecha en la siguiente esquina», murmuró Clara, indicando la dirección hacia el barrio de Triana. Esteban frunció el ceño casi imperceptiblemente. Conocía esa zona, calles estrechas, edificios antiguos, algunos en mejor estado que otros. No era el peor barrio de Sevilla, pero definitivamente distaba mucho de las áreas residenciales donde él se movía habitualmente. «¿Vive sola?», preguntó, intentando sonar casual, aunque la preocupación en su voz era evidente. Clara asintió, sintiendo que las mejillas se le encendían ligeramente. «Desde que me separé de mi último novio hace 8 meses, creí que podría mantenerme con las clases de danza infantil y algunos trabajos esporádicos en el conservatorio, pero después de la lesión, dejó la frase en el aire, como si admitir su situación económica fuera demasiado humillante. 8 meses, pensó Esteban, y se sorprendió al sentir un alivio que no tenía sentido. ¿Por qué le importaba si ella estaba disponible o no? Sacudió la cabeza mentalmente, intentando alejar esos pensamientos irracionales. «Aquí es», dijo Clara cuando llegaron a una calle particularmente estrecha, donde las casas se apiñaban unas contra otras, como si buscaran protegerse mutuamente. Pero cuando el Mercedes se detuvo, ambos se quedaron helados. Frente a la casa número 47, donde vivía Clara, había una furgoneta de mudanzas y 2 hombres corpulentos sacando muebles y cajas, apilándolos en la acera. Una mujer mayor, evidentemente la casera, supervisaba la operación con los brazos cruzados y expresión severa. «¡No, no, no!». Clara salió del coche antes de que Esteban pudiera detenerla, corriendo hacia su casa con la desesperación de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. «Señora Remedios», gritó Clara acercándose a la mujer. «¿Qué está pasando? Dije que tendría el dinero del alquiler a fin de mes». La casera, una mujer de unos 60 años con el cabello gris recogido en un moño severo, la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Clara, hija, llevamos 3 meses esperando. No puedo seguir esperando más. Tengo mis propias cuentas que pagar. Por favor». Clara intentó interponerse entre los hombres de la mudanza y sus pertenencias. «Solo necesito unos días más. El hombre que me estafó va a devolverme el dinero, se lo prometo». Uno de los hombres, sin hacer caso de sus súplicas, siguió cargando una caja que contenía sus zapatillas de ballet. Clara se abalanzó hacia él, pero el hombre la apartó con un gesto brusco que la hizo trastabillar. Esteban, que había estado observando la escena desde el coche, salió inmediatamente. En 3 zancadas, llegó hasta Clara y la sujetó suavemente por el brazo, evitando que cayera. «¿Te encuentra bien?», preguntó. Y Clara sintió que su voz profunda la tranquilizaba incluso en medio del caos. «Tengo que detener esto», murmuró ella, con lágrimas de frustración comenzando a brotar. «Es todo lo que tengo, mis cosas, mis recuerdos». Esteban evaluó rápidamente la situación. Podía ver el dolor genuino en los ojos de Clara, la desesperación de alguien que estaba perdiendo no solo un hogar, sino pedazos de su identidad. También notó que, a pesar de la evidente angustia, ella no le había pedido ayuda directamente. Su orgullo, incluso en el momento más bajo, le impedía mendigar. Se acercó a la casera con pasos decididos. «Disculpe, señora. Soy Esteban Moreira. ¿Cuánto debe la señorita Navarro?». Remedios lo miró de arriba a abajo, impresionada por su porte y elegancia. 2.400 euros de alquiler atrasado, más los gastos del desahucio. En total, 3.000 euros. Esteban sacó su billetera sin vacilar y contó los billetes. «No». Clara se interpuso entre él y la casera. «No puede hacer esto. No lo conozco. No puede pagarme las deudas como si fuera una... ¿Cómo si fuera qué?». Esteban la miró directamente a los ojos, y Clara sintió que se derretía bajo esa mirada gris intensa. «Como si fuera una mujer mantenida», terminó la frase con un hilo de voz. Esteban sintió algo moverse en su pecho. Incluso en su peor momento, Clara mantenía su dignidad intacta.
Era una cualidad que él admiraba profundamente, habiendo crecido rodeado de personas que solo se acercaban a él por interés. «Considérelo un préstamo», dijo suavemente. «Podrá devolvérmelo cuando recupere el dinero del estafador». Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, dividida entre la gratitud y la humillación. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Esteban se quedó en silencio unos segundos, preguntándose lo mismo. Finalmente habló con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. «Porque reconozco la fortaleza cuando la veo. Y usted, señorita Navarro, es una de las personas más fuertes que he conocido». Remedios, que había estado observando el intercambio con creciente curiosidad, carraspeó. «Bueno, si el señor va a pagar, yo no tengo problema. Pero necesito el dinero ahora, o los chicos siguen con la mudanza». Esteban le entregó el dinero a la casera y se dirigió a los hombres de la mudanza. «Pueden volver a subir todo. El desahucio se cancela». Clara se quedó inmóvil, viendo cómo sus pertenencias regresaban a la casa, como si fuera una película que pasaran en reversa. Cuando finalmente logró hablar, su voz sonaba ronca. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir, pero esas dos palabras contenían toda la gratitud del mundo. «Hay una condición», dijo Esteban, y Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «Quiero que cene conmigo mañana. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted». Clara lo miró con suspicacia. Después de lo que había vivido con Fernando, había aprendido que cuando algo sonaba demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. «¿Qué tipo de algo?». Esteban sonrió por primera vez desde que se conocían, y Clara se quedó sin aliento. Esa sonrisa transformaba completamente su rostro severo, revelando un hombre que podía ser increíblemente atractivo cuando bajaba las defensas. «Una propuesta de negocios», dijo, «una que podría beneficiarnos a ambos». Clara sintió un escalofrío, pero no supo si era de miedo o de anticipación. «¿Qué tipo de propuesta?». «Mañana». Esteban se dirigió hacia su coche. «La recojo a las 8. Vístase elegante». Mientras el Mercedes se alejaba, Clara se quedó parada en la acera, viendo cómo sus vecinos observaban la escena con curiosidad mal disimulada. No tenía idea de lo que Esteban Moreira quería proponerle, pero una cosa era cierta: su vida acababa de cambiar para siempre. En el interior del Mercedes, Esteban se aflojó la corbata mientras revisaba mentalmente lo que acababa de hacer. Había actuado por impulso, algo completamente fuera de su carácter. Pero cuando vio a Clara luchando por mantener su dignidad mientras perdía todo lo que tenía, algo en él se había movido. «Una propuesta de negocios», se repitió. Era exactamente lo que necesitaba. Una solución práctica a su problema del matrimonio. Y una oportunidad para Clara de salir de su situación. Perfecto en el papel. Entonces, ¿por qué sentía que había algo más en todo esto? Clara se miró por 10ª vez en el pequeño espejo de su dormitorio, ajustando nerviosamente el único vestido elegante que conservaba, un vestido negro sencillo que había usado en las pocas ocasiones especiales de su vida de bailarina. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aplicaba un poco de brillo labial, preguntándose qué tipo de propuesta de negocios podría tener Esteban Moreira para una profesora de danza arruinada. «Quizás necesita una instructora para sus hijas», pensó, aunque recordaba vagamente haber leído en alguna revista de sociedad que el magnate hotelero era soltero y sin hijos. O tal vez quiere patrocinar algún espectáculo de danza en sus hoteles. El sonido del claxon la sacó de sus especulaciones. Esteban había llegado puntual, como imaginaba que hacía todo en su vida. Clara respiró profundamente, tomó su pequeño bolso de mano y salió de la casa. Esta vez, Esteban había venido personalmente. Estaba apoyado contra su Mercedes, y Clara se quedó sin aliento al verlo. Vestía un traje azul marino que realzaba su figura imponente, y cuando la vio salir, sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo con una intensidad que la hizo sonrojar. «Está hermosa», pensó Esteban, sorprendiéndose por la fuerza de esa observación. El vestido negro abrazaba sutilmente las curvas delicadas de Clara, y su cabello suelto enmarcaba su rostro de una manera que resaltaba sus ojos azules. Se acercó a ella y le abrió la puerta del coche con gesto caballeroso. «Está preciosa», dijo con sinceridad,
y Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «Gracias», murmuró, evitando su mirada mientras se instalaba en el asiento del copiloto. Durante el trayecto hacia el restaurante, la tensión entre ellos era palpable. Esteban conducía con una concentración que parecía exagerada, mientras Clara observaba cómo las calles familiares de Sevilla daban paso a zonas más elegantes de la ciudad. «¿A dónde vamos?», preguntó Clara cuando se dieron cuenta de que se dirigían hacia el centro histórico. «A la Bantal. Espero que le guste la cocina moderna». Clara conocía el restaurante de nombre. Era uno de los más exclusivos de Sevilla, el tipo de lugar donde ella jamás habría puesto un pie en circunstancias normales. Su nerviosismo aumentó. El restaurante era íntimo y sofisticado, con una decoración minimalista que irradiaba elegancia. El maître los recibió con deferencia evidente hacia Esteban, quien aparentemente era un cliente habitual. Los condujeron a una mesa apartada, perfecta para una conversación privada. Una vez que pidieron la cena, Esteban se recostó en su silla y estudió a Clara con esa mirada penetrante que la ponía nerviosa. «Supongo que se pregunta por qué la traje aquí», comenzó. «La curiosidad me está matando», admitió Clara, intentando sonar casual. Esteban tomó un sorbo de vino antes de continuar, como si necesitara valor para lo que estaba a punto de decir. «Necesito casarme», soltó de repente. Clara casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. «Disculpe, mi padre murió hace 6 meses», explicó Esteban con una rigidez en la voz que sugería que el tema aún le resultaba doloroso. «Dejó una cláusula en su testamento que estipula que solo puedo asumir la presidencia total del grupo hotelero Moreira si estoy legalmente casado dentro de 6 meses después de su muerte». Clara lo miró con incredulidad. «¿Y por qué me cuenta esto a mí?». «Porque necesito una esposa, y usted necesita estabilidad económica. Podríamos ayudarnos mutuamente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara sentía que el mundo giraba a su alrededor. «¿Me está proponiendo matrimonio?», preguntó con voz temblorosa. «Un matrimonio de conveniencia», aclaró Esteban rápidamente. «1 año de duración. Al final, usted recibiría un apartamento a su nombre y una suma considerable de dinero, suficiente para abrir su propia escuela de danza, si eso es lo que desea». Clara se quedó mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Está loco?», susurró finalmente. «Completamente cuerdo», respondió Esteban con calma. «Es un arreglo de negocios, nada más. Usted obtiene seguridad financiera y yo mantengo el control de la empresa familiar. ¿Y qué esperaría de mí exactamente? Que aparezca a mi lado en eventos sociales y familiares, que viva en mi apartamento, que interprete el papel de esposa enamorada cuando sea necesario». Clara sintió que las mejillas se le encendían. «¿Y en privado?». «En privado cada uno mantiene su espacio. Nada físico, si eso la preocupa. Esto sería estrictamente profesional». «Profesional». La palabra resonó en la mente de Clara. Era extraño, pero había algo casi insultante en la forma en que él había apartado tan rápidamente cualquier posibilidad de atracción entre ellos. «¿Por qué yo?», preguntó. «Seguramente conoce mujeres más apropiadas para este tipo de arreglo». Esteban la miró directamente a los ojos. «Porque no me ve como una oportunidad, porque mantiene su dignidad incluso cuando todo se desmorona, y porque necesita esto tanto como yo». Clara se quedó en silencio, su mente procesando las implicaciones de la propuesta. Era absurda, descabellada, completamente fuera de toda lógica. Y sin embargo, «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó finalmente. «Hasta mañana por la noche». Clara asintió lentamente, sin confiar en su voz. Una parte de ella quería rechazar la propuesta inmediatamente, pero otra parte, la parte práctica que había luchado por sobrevivir estos últimos meses, le susurraba que podía ser su salvación. «Lo pensaré», dijo. Esteban asintió, y por primera vez esa noche, Clara vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos grises. «Es todo lo que puedo pedir». Clara pasó la noche entera despierta, dando vueltas en su pequeña cama mientras su mente procesaba la propuesta surrealista de Esteban. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro serio pronunciando las palabras «matrimonio de conveniencia», con la misma naturalidad con que otros pedían café. «¿En qué me he metido?»,
se preguntaba, observando el techo agrietado de su dormitorio. La luna se filtraba a través de las cortinas baratas, proyectando sombras que parecían bailar como ella solía hacerlo antes de que su mundo se desmoronara. A las 6 de la mañana, se levantó y se preparó un café que apenas pudo beber. Sus manos temblaban no solo por la cafeína, sino por la magnitud de la decisión que tenía que tomar. Se puso su ropa de ejercicio y salió a correr, esperando que el movimiento aclarara su mente. Mientras trotaba por las calles aún silenciosas de Triana, Clara no podía evitar pensar en cómo había llegado a este punto. Hace un año era una bailarina prometedora con un futuro brillante por delante. Ahora estaba considerando casarse con un desconocido por dinero. Pero no es solo por dinero, se dijo, sorprendiéndose por ese pensamiento. Había algo en Esteban que la intrigaba profundamente. La forma en que había aparecido como un caballero andante cuando más lo necesitaba, cómo sus ojos grises parecían ver más allá de sus defensas, la manera en que su presencia la hacía sentir segura y nerviosa a la vez. Esteban, por su parte, había pasado una noche igualmente inquieta en su ático del centro de Sevilla. Se había levantado 3 veces para servirse whisky y luego había dejado el vaso intacto, demasiado nervioso para beber. Era la primera vez en años que una decisión lo tenía en tal estado de agitación. Estaba acostumbrado al control total sobre su vida y sus emociones, pero Clara Navarro había aparecido como una variable impredecible en su ecuación perfectamente ordenada. La había elegido porque parecía la candidata ideal, necesitada, sin conexiones sociales que pudieran complicar las cosas, y claramente desesperada por una solución a sus problemas. Entonces, ¿por qué no puede quitársela de la cabeza? Se duchó y se vistió con el cuidado habitual, pero se sorprendió eligiendo una corbata azul que resaltaba sus ojos, como si importara cómo se viera para Clara. Esa observación lo irritó profundamente. A las 2 de la tarde, Clara tomó una decisión. Se dirigió al centro de la ciudad, al edificio corporativo del grupo hotelero Moreira, un rascacielos de cristal que se alzaba imponente contra el cielo sevillano. La recepcionista la miró con curiosidad mal disimulada cuando pidió ver al señor Moreira sin cita previa, pero algo en la determinación de Clara la convenció de que llamara a la asistente personal del CEO. 20 minutos después, Clara estaba en el ascensor que la llevaba al piso 32, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se oyera en todo el edificio. Las puertas se abrieron para revelar una oficina que era una mezcla perfecta de elegancia moderna y funcionalidad empresarial. Esteban estaba de pie frente a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Sevilla, hablando por teléfono en un tono que no admitía réplica. Al verla entrar, cortó la llamada abruptamente. «No esperaba verla tan pronto», dijo, y Clara notó un matiz de nerviosismo en su voz habitualmente controlada. «Cuando tomo una decisión, prefiero no postergarla», respondió Clara, manteniendo la cabeza alta, a pesar de que se sentía como una niña jugando a ser adulta en esa oficina imponente. Esteban se acercó a ella, y Clara pudo oler su colonia masculina mezclada con algo que era únicamente suyo. Era una combinación embriagadora que la ponía nerviosa. «¿Y cuál es su decisión?». Clara respiró profundamente, reuniendo todo el valor que le quedaba. «Acepto su propuesta, pero tengo condiciones». Los ojos de Esteban se entrecerraron ligeramente, pero había un destello de algo que podría haber sido admiración. «La escucho. Primero quiero que todo quede por escrito. Un contrato que especifique exactamente qué se espera de mí y qué recibiré a cambio». Esteban asintió. «Por supuesto. Segundo, mantengo mi independencia. Puedo seguir buscando trabajo como profesora de danza, y quiero conservar mi apartamento, aunque viva en el suyo». «Está bien». Tercero, si en algún momento alguno de los dos quiere terminar el arreglo antes de tiempo, podemos hacerlo sin penalizaciones». Esteban vaciló por un momento. «De acuerdo». Y cuarto, Clara alzó la barbilla desafiantemente. «Nada de intimidad física. Esto es estrictamente un arreglo de negocios». «¿Por qué eso lo molesta tanto?», se preguntó Esteban, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto. Era parte del acuerdo original». Clara extendió la mano. «Entonces tenemos un trato, señor Moreira».
Esteban tomó su mano, y ambos sintieron una corriente eléctrica que los recorrió al contacto. Los dedos de él eran fuertes y cálidos, y Clara tuvo que resistir el impulso de no soltarlo. «Tenemos un trato, señora. Futura señora Moreira», dijo Esteban, y su voz sonó ronca. Cuando finalmente se soltaron las manos, ambos sabían que acababan de cambiar sus vidas para siempre. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que lo que había comenzado como un simple arreglo de conveniencia se convertiría en algo mucho más complicado y peligroso, una historia de amor que pondría a prueba todas sus defensas y los obligaría a redefinir todo lo que creían saber sobre sí mismos. «Solo un año», se repetía Clara mientras salía de la oficina. «¿Qué puede pasar en un año?». Si hubiera conocido la respuesta, tal vez habría corrido en dirección opuesta. 2 semanas después, Clara se encontraba frente al espejo de una boutique exclusiva en el centro de Sevilla, contemplando su reflejo en un vestido de novia que costaba más que su alquiler de 6 meses. El vestido era elegante en su simplicidad, seda marfil que caía como agua sobre su figura, con un escote discreto y mangas largas de encaje que le daban un aire clásico y sofisticado. «Está perfecta, señorita Navarro», murmuró la dependienta ajustando el velo con reverencia. «Señora Moreira», se corrigió Clara mentalmente, sintiendo un escalofrío extraño al pensarlo. En unas horas, ese sería su nombre, al menos durante un año. La puerta de la boutique se abrió y entró Esteban, deteniéndose en seco al verla. Sus ojos grises la recorrieron lentamente, y Clara sintió que el aire se espesaba entre ellos. «¿No deberías verme antes de la ceremonia?», murmuró Clara sintiendo que las mejillas se le encendían bajo esa mirada intensa. «Supersticiones», respondió Esteban con voz ronca, pero no apartó los ojos de ella. «Además, esto no es una boda real». Las palabras cayeron como una bofetada fría, recordándole a Clara la naturaleza de su arreglo. Se obligó a sonreír. «Tienes razón, es solo teatro». Pero cuando sus miradas se encontraron en el espejo, ambos sintieron que había algo más que teatro en la forma en que él la estaba mirando. La ceremonia se realizó en el juzgado, con solo 2 testigos presentes: Miguel, el abogado de Esteban, y Carmen, la única amiga íntima que Clara tenía en Sevilla, otra profesora de danza que había conseguido mantener su trabajo en el conservatorio. Carmen no ocultaba su preocupación por la decisión precipitada de su amiga, pero Clara le había explicado que era un matrimonio de conveniencia, omitiendo cuidadosamente los detalles más íntimos del arreglo. «¿Estás segura de esto, Clara?», le susurró Carmen mientras esperaban a que el juez llegara. «Apenas lo conoces». Clara miró hacia donde Esteban hablaba en voz baja con su abogado. Vestía un traje gris oscuro que realzaba su figura imponente, y cuando la miró por encima del hombro de Miguel, ella sintió esa familiar corriente eléctrica. «Estoy segura», mintió, porque la verdad era que no estaba segura de nada, excepto de que Esteban Moreira la alteraba de maneras que no sabía cómo manejar. El juez, un hombre mayor de expresión amable, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales. Clara escuchaba como en un sueño, concentrándose en mantener las manos quietas y la respiración regular. Esteban Moreira acepta a Clara Navarro como esposa para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida. Esteban la miró directamente a los ojos. «Sí, acepto». Su voz sonó firme, pero Clara notó un temblor casi imperceptible que la hizo preguntarse si él estaba tan nervioso como ella. «Clara Navarro acepta a Esteban Moreira como esposo para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida». Clara sintió que el mundo se ralentizaba. Por un momento, las palabras «todos los días de su vida» resonaron en su mente con un peso que no había anticipado. «Sí, acepto», susurró. Esteban deslizó el anillo en su dedo con manos sorprendentemente temblorosas. Era una banda simple de platino con un diamante solitario que brillaba como una estrella capturada. Clara hizo lo mismo con el anillo de él, un sencillo aro de platino que se veía perfecto en su mano masculina. «Pueden besarse», anunció el juez con una sonrisa benévola. Clara sintió que se le cortaba la respiración.
No habían hablado sobre esto, y de repente se encontraba frente a Esteban, con él acercándose lentamente. Cuando sus labios se encontraron, el mundo se detuvo. Era solo un beso ceremonial, se dijo Clara, pero la forma en que los labios de Esteban se movían contra los suyos, firmes pero tiernos, despertó sensaciones que había intentado ignorar desde que lo conoció. Sus manos encontraron los hombros de él, y pudo sentir la tensión en sus músculos, como si él también estuviera luchando contra algo. El beso duró solo unos segundos, pero cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esteban la miró como si la viera por primera vez, y Clara tuvo que apartar la vista para no perderse en esos ojos grises. «Felicidades, señores Moreira», dijo el juez, y el sonido de su nuevo apellido hizo que Clara sintiera un escalofrío. Durante la cena íntima que siguió en uno de los restaurantes más exclusivos de Sevilla, Clara intentó mantener la conversación ligera, pero era muy consciente de la presencia de Esteban a su lado, de cómo su mano rozaba accidentalmente la suya cuando alcanzaba la copa de vino, de cómo la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Carmen y Miguel intentaban animar el ambiente con conversación trivial, pero había una tensión subyacente entre los recién casados que era imposible ignorar. «Por los novios», brindó Miguel alzando su copa, «que su matrimonio sea largo y próspero». Clara intercambió una mirada rápida con Esteban. «Un año», le recordó su expresión, «solo un año». Pero cuando brindaron y sus copas se tocaron con un tintineo cristalino, Clara no pudo evitar preguntarse si un año sería suficiente o demasiado tiempo. Esa noche, cuando Esteban la llevó a su apartamento, ahora su hogar temporal, ambos sabían que habían cruzado una línea. Ya no eran dos desconocidos con un arreglo de negocios, eran esposos, aunque fuera solo en el papel. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que los corazones no entienden de contratos y que el amor verdadero tiene la molesta costumbre de aparecer justo cuando menos se lo espera. El ático de Esteban era un refugio de elegancia minimalista que se alzaba sobre los tejados de Sevilla como un palacio moderno. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, y cada mueble había sido elegido con un gusto exquisito que hablaba de dinero y refinamiento. Clara se detuvo en el umbral, sintiéndose repentinamente fuera de lugar en su vestido de novia entre tanto lujo impersonal. «Tu habitación está aquí», dijo Esteban guiándola por un pasillo que parecía sacado de una revista de arquitectura. «Tiene baño privado y vestidor. Espero que sea de tu agrado». Abrió una puerta, y Clara contuvo el aliento. La habitación era más grande que todo su anterior apartamento, decorada en tonos suaves de beige y azul que inmediatamente la tranquilizaron. Una cama king size dominaba el espacio, flanqueada por ventanas que daban a una terraza privada. «Es hermosa», murmuró Clara acercándose a la ventana, «pero es demasiado. Yo no necesito...» «Clara». Esteban pronunció su nombre con una suavidad que la hizo volverse hacia él. «Eres mi esposa ahora, aunque sea temporalmente. No voy a tenerte viviendo en condiciones menores a las que mereces». Había algo en la forma en que dijo «mi esposa» que hizo que el corazón de Clara se acelerara peligrosamente. «¿Dónde duermes tú?», preguntó, intentando sonar casual. «En el dormitorio principal, al final del pasillo». Esteban se aflojó la corbata, y Clara no pudo evitar seguir el movimiento con los ojos. «Suficientemente lejos para que tengamos privacidad, pero suficientemente cerca para que parezca natural, si alguien pregunta. Natural». Clara se preguntó qué tenía de natural esa situación surrealista. «¿Y las reglas de la casa?», preguntó, intentando establecer límites que la ayudaran a mantener la cordura. Esteban se acercó al vestidor y comenzó a abrir cajones que ya estaban llenos de ropa femenina. «Hice que compraran algunas cosas básicas. Mañana podemos ir de compras para completar tu guardarropa». Clara se acercó incrédula. Los cajones contenían ropa interior de seda, camisones elegantes, ropa casual de marcas que ella solo había visto en escaparates, todo en su talla exacta. «¿Cómo sabías mi talla?». Esteban se detuvo, y Clara notó que las puntas de sus orejas se enrojecían ligeramente. «Tengo buen ojo para los detalles», murmuró. La idea de que él hubiera observado su cuerpo con suficiente atención para conocer sus medidas
hizo que Clara sintiera una oleada de calor que nada tenía que ver con la temperatura del apartamento. En cuanto a las reglas, continuó Esteban, recuperando su compostura, esta es tu casa ahora. Puedes usar cualquier espacio, cocinar cuando quieras, invitar amigos. Solo te pido que me avises si vas a ausentarte por la noche para mantener las apariencias. ¿Y tú? ¿Tengo que saber de tus planes nocturnos? La pregunta salió con más mordacidad de la que Clara había pretendido, y se sorprendió al darse cuenta de que la idea de Esteban con otras mujeres la molestaba profundamente. Esteban la miró con intensidad. No habrá otros planes nocturnos, para ninguno de los dos. Parte del acuerdo es mantener la imagen de un matrimonio real. Clara asintió, sintiéndose aliviada y perturbada a la vez por esa aclaración. Bien, entonces, buenas noches, Esteban. Buenas noches, Clara. Cuando él salió y cerró la puerta, Clara se dejó caer en la cama, aún vestida de novia, tratando de procesar lo que había hecho. Se había casado con un hombre al que apenas conocía, estaba viviendo en su casa, llevaba su apellido, y lo único que quería en ese momento era que él volviera a besarla como lo había hecho en el juzgado. Al día siguiente, Clara despertó desorientada por un momento, hasta que los eventos del día anterior regresaron como una avalancha. Se levantó y se dirigió a la cocina, esperando encontrarla vacía, pero Esteban estaba allí, preparando café, vestido con pantalones de traje y camisa blanca, con las mangas arremangadas. Dios mío, pensó Clara, ¿cómo puede verse tan atractivo simplemente preparando café? Buenos días, dijo él sin volverse. ¿Cómo dormiste? Bien, mintió Clara. Había pasado la mitad de la noche despierta, muy consciente de que él estaba durmiendo a solo unos metros de distancia. Esteban se volvió y le extendió una taza de café. Sus dedos se rozaron al tomarla, y ambos sintieron esa familiar corriente eléctrica. Tengo reuniones toda la mañana, pero esta tarde podemos ir de compras. Mi asistente programó algunas citas en boutiques. No es necesario que vengas. Puedo ir sola. Clara, su voz adquirió un tono que no admitía discusión. Eres la señora Moreira ahora. La gente va a observar cada movimiento que hagas, cada vestido que uses. Necesitas ropa apropiada para tu nueva posición. Tu nueva posición, como si fuera un trabajo más, no una vida. ¿Y cuál es exactamente mi nueva posición?, preguntó, con un deje de desafío en la voz. Esteban dejó su taza en el mármol de la cocina y se acercó a ella. Clara sintió que el pulso se le aceleraba con cada paso que él daba. «Eres mi esposa», dijo suavemente, pero había algo en sus ojos grises que hizo que las palabras sonaran como una promesa más que como una declaración de hechos. La mujer más importante en mi vida, al menos en apariencia. Al menos en apariencia. ¿Por qué esas palabras la herían tanto? ¿Y qué pasa si no puedo actuar como si estuviera enamorada de ti?, preguntó Clara, alzando la barbilla desafiantemente. Esteban se acercó más, hasta que Clara pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Creo que eso no va a ser un problema», murmuró, y había algo en su voz que hizo que Clara sintiera que se derretía. Antes de que ella pudiera responder, él se alejó, tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. «Te veo a las 3. Ponte algo elegante». Cuando se quedó sola, Clara se dio cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de algo mucho más peligroso. «Solo un año», se recordó. «Es solo un año». Pero mientras observaba la ciudad despertar a través de los ventanales, Clara comenzaba a sospechar que un año con Esteban Moreira podría cambiarla para siempre. Clara estaba probándose un vestido azul marino en una boutique exclusiva cuando su teléfono sonó. Era Esteban disculpándose porque una reunión urgente le impediría acompañarla. Su voz sonaba tensa, distinta a la de esa mañana. «¿Todo está bien?», preguntó Clara, sorprendiéndose por la preocupación genuina en su propia voz. «Solo asuntos familiares. Catalina quiere conocerte. Cena en casa el viernes». Clara sintió un nudo en el estómago. Catalina Moreira, la hermana menor de Esteban, era conocida en los círculos sociales sevillanos por su inteligencia, su lengua afilada y su devoción protectora hacia su hermano. «¿Sabe que nuestro matrimonio es?» «No, y no debe saberlo jamás». El viernes por la noche,
Clara se arregló con especial cuidado. Había elegido un vestido de color verde esmeralda que realzaba sus ojos y su cabello suelto en ondas suaves. Cuando bajó al salón, encontró a Esteban esperándola, impecable en un traje gris oscuro. «Estás hermosa», murmuró, y la sinceridad en su voz hizo que Clara sintiera mariposas en el estómago. «¿Nervioso?», preguntó ella, notando la tensión en sus hombros. «Catalina puede ser intensa. Solo recuerda que nos casamos por amor después de un romance relámpago». El timbre sonó antes de que Clara pudiera responder. Esteban abrió la puerta para revelar a una mujer de unos 30 años, elegante y sofisticada, con el mismo cabello castaño oscuro de Esteban, pero ojos verdes que parecían capaces de atravesar el alma. «Hermano». Catalina lo abrazó calurosamente antes de dirigir su atención hacia Clara, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y tú debes ser la famosa Clara. Encantada de conocerte, Catalina. Esteban habla mucho de ti». «¿En serio?». «Qué curioso, porque él no había mencionado tu existencia hasta que anunció que se había casado contigo». Clara sintió el golpe, pero mantuvo la sonrisa. «Fue todo muy rápido. Cuando sabes que has encontrado a la persona correcta». «Oh, sí, el amor a primera vista». Catalina se sentó elegantemente en el sofá. «Cuéntame, Clara, ¿a qué te dedicas?». «Soy profesora de danza, ballet clásico, principalmente con niños». «Qué romántico, una bailarina, como en los cuentos de hadas». Su tono era dulce, pero había veneno en cada palabra. «Aunque me imagino que debe ser difícil mantenerse económicamente con eso». Esteban se tensó visiblemente. «Catalina». «No, está bien». Clara mantuvo la calma. «Tienes razón, no es fácil, pero amo lo que hago. No todos tenemos la suerte de heredar un imperio». Catalina enarcó una ceja, claramente impresionada por la respuesta directa. La cena transcurrió en un ambiente de cortesía tensa. Catalina bombardeó a Clara con preguntas sobre su pasado, su familia, sus relaciones anteriores. Clara respondía con honestidad, pero podía sentir que cada respuesta era evaluada y archivada para futura referencia. «Es fascinante cómo el destino funciona», comentó Catalina mientras tomaban el postre. «Quiero decir, Esteban siempre ha sido tan calculador en sus relaciones, y de repente apareces tú y lo arrastra hasta el altar en cuestión de semanas». «El amor no siempre sigue la lógica», respondió Clara mirando a Esteban. Por un momento sus ojos se encontraron, y Clara vio algo en su mirada que hizo que su corazón se acelerara. Había una calidez allí que parecía real, demasiado real para ser solo actuación. «¿Y planean tener hijos pronto?», preguntó Catalina de repente. Clara casi se atragantó con el vino. Esa era una pregunta para la que no estaban preparados. «Queremos disfrutar de ser solo nosotros dos por un tiempo», respondió Esteban rápidamente, tomando la mano de Clara sobre la mesa. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Clara y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no apartar la mano. «Claro, qué sensato». Catalina sonrió, pero Clara notó que sus ojos se entrecerraron ligeramente. Después de todo, es importante conocerse bien antes de dar pasos tan importantes. Cuando Catalina finalmente se fue, Clara se dejó caer en el sofá, exhausta emocionalmente. «Eso fue intenso», murmuró. Esteban se aflojó la corbata y se sentó a su lado, más cerca de lo necesario. «Lo hiciste muy bien. Catalina es difícil de impresionar, pero creo que le gustaste». «¿Tú crees?». «Porque tengo la sensación de que está planeando investigar cada aspecto de mi vida». Esteban la miró con expresión seria. «¿Hay algo en tu pasado que pueda ser problemático?». Clara negó con la cabeza. «Solo una vida bastante aburrida y la estafa de Fernando. Nada escandaloso». «Entonces no hay de qué preocuparse». Esteban se inclinó hacia ella, y Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «Clara, quiero que sepas que lo que hiciste esta noche, cómo manejaste a Catalina, fue extraordinario. Era parte del trato, ¿no?». «Sí, pero…». Esteban se detuvo, como si fuera a decir algo más. Luego sacudió la cabeza. «Debería dejarte descansar». Mientras se dirigía hacia su habitación, Clara no pudo evitar sentir que algo había cambiado entre ellos esa noche. La forma en que él había tomado su mano, cómo la había mirado cuando hablaba del amor,
La manera en que había dicho su nombre. Es solo actuación, se recordó mientras se preparaba para dormir. Todo esto es solo una actuación. Pero cuando cerró los ojos, lo único que podía recordar era el calor de la mano de Esteban sobre la suya y la expresión en sus ojos cuando la había llamado extraordinaria. Esa noche, por primera vez desde que se habían casado, Clara se preguntó qué pasaría si dejara de actuar y se permitiera sentir lo que realmente estaba creciendo en su corazón. Una semana después de la cena con Catalina, Clara estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Esteban apareció con una expresión tensa que no había visto antes. Llevaba un sobre manila en la mano y parecía haber dormido poco. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos dejando el sobre la encimera de mármol. Clara sintió que se le helaba la sangre. El tono serio de Esteban y la forma en que evitaba su mirada le dijeron que algo malo había pasado. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el sobre con manos temblorosas. «Un regalo de mi querida hermana». Esteban abrió el sobre y extendió varios documentos sobre la encimera. Clara reconoció inmediatamente algunas de las fotos. Eran de ella saliendo de su antiguo apartamento, del día del desahucio, de cuando había ido al teatro a confrontar a Fernando. «Catalina contrató un investigador privado», explicó Esteban con voz controlada, «para investigar tu pasado». Clara sintió que las mejillas se le encendían de humillación. ¿Y qué encontró? Todo. La estafa de Fernando, tus problemas económicos, la lesión que terminó con tu carrera profesional, tu relación anterior que terminó mal porque tu novio te engañó con otra bailarina. Esteban hizo una pausa. También sabe que nos conocimos el día del desahucio. Clara se dejó caer en una silla, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Entonces ella sabe que nuestro matrimonio es falso. Sospecha que te casaste conmigo por dinero. Viene para acá en una hora con toda esta información, esperando que yo termine el matrimonio inmediatamente. Clara se levantó bruscamente, la humillación transformándose en ira. Perfecto. Entonces no tienes que preocuparte por romper el contrato. Tu hermana lo hará por ti. Clara, espera. Pero ella ya se dirigía hacia su habitación, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. ¿Cómo había sido tan ingenua? Por supuesto que una familia como los Moreira no aceptaría a una desconocida sin investigar cada aspecto de su vida. Esteban la siguió, tomándola suavemente del brazo antes de que llegara a su puerta. «No voy a terminar el matrimonio». Clara se volvió hacia él sorprendida. «¿Qué? Que no voy a terminar nuestro acuerdo. Catalina puede sospechar lo que quiera, pero no tiene pruebas de que nuestro matrimonio no sea real». «Esteban, ella sabe que estaba siendo desahuciada el día que nos conocimos. No es difícil conectar los puntos». «¿Y qué?». Esteban se acercó más, y Clara pudo ver una determinación férrea en sus ojos grises. ¿Acaso no es posible que un hombre se enamore de una mujer en su momento más vulnerable? ¿Que vea en ella una fortaleza que lo fascine? Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Clara se quedara sin aliento. Por un momento, casi sonaba como si estuviera hablando en serio. «¿Por qué me defiendes? Sería más fácil para ti si... ¿Sí qué? ¿Si te abandono como hizo tu exnovio? ¿Si me aprovecho de tu situación como hizo Fernando?» Clara se quedó inmóvil. El hecho de que él conociera esos detalles dolorosos de su pasado la hacía sentir expuesta y vulnerable. «No soy como ellos, Clara», continuó Esteban, con voz suave pero firme. «Cuando hago un compromiso, lo cumplo. Y me comprometí contigo por 1 año». En ese momento sonó el timbre. Catalina había llegado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Clara sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Confía en mí». Esteban tomó su rostro entre las manos y Clara sintió que se perdía en la intensidad de su mirada. «Solo confía en mí». Catalina entró como un huracán, elegante pero letal, con una sonrisa que prometía problemas. «Buenos días, Clara». Esteban dejó su bolso de diseñador en el sofá y los miró con expresión triunfante. «Espero que hayan tenido una noche tranquila, porque me temo que va a ser su última». «Catalina, esto es innecesario», comenzó Esteban, pero su hermana lo interrumpió. «¿Innecesario? ¿Proteger a mi hermano de una cazafortunas es innecesario?». Clara sintió como si la hubieran abofeteado, pero antes de que pudiera responder,
Esteban se colocó protectoramente delante de ella. «Cuidado con lo que dices, Catalina. ¿En serio vas a defenderla? Esteban, ella estaba siendo desahuciada el mismo día que la conociste. ¿No te parece demasiada coincidencia?» «No fue coincidencia», dijo Esteban con calma. «Fue destino». Catalina rió con desdén. «Por favor, Esteban, tú no crees en el destino». «No creía», la corrigió él, y Clara sintió que se le cortaba la respiración, hasta que la conocía a ella. Se volvió hacia Clara y tomó su mano, entrelazando sus dedos con una ternura que parecía demasiado real para ser actuación. Desde el momento en que vi a Clara manteniendo su dignidad, mientras ese hombre la humillaba, supe que era especial. Cuando la vi luchar por conservar sus pertenencias con una fortaleza que me humilló, supe que era la mujer más extraordinaria que había conocido. Su voz se volvió más suave. «No me casé con ella por lástima, Catalina. Me casé con ella porque me enamoré». Clara se quedó sin aliento. La forma en que él la estaba mirando, como si cada palabra fuera verdad, la hacía temblar. «¿Qué, Esteban?», susurró Catalina, claramente desconcertada por la pasión en la voz de su hermano. Clara podría haber elegido el camino fácil, aprovecharse de mi dinero, actuar como la esposa perfecta mientras planeaba cómo sacar el máximo provecho. Esteban nunca apartó los ojos de Clara. En cambio, ha mantenido su trabajo como profesora de danza, ha insistido en conservar su independencia y me desafía cada día a ser mejor hombre. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara, porque por un momento casi podía creer que todo lo que él decía era cierto. «Si quieres intentar destruir mi matrimonio, basándote en sospechas y prejuicios, adelante», continuó Esteban, dirigiéndose finalmente a su hermana. «Pero no voy a permitir que lastimes a la mujer que amo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina miró a su hermano como si no lo reconociera. Luego dirigió su atención hacia Clara. «¿Y tú qué tienes que decir a todo esto?» Clara secó sus lágrimas y alzó la barbilla. «Que tu hermano es el hombre más honorable que he conocido, y que si crees que me casé con él por dinero, es que no me conoces en absoluto». Catalina las estudió a ambos durante un largo momento, luego suspiró. «Está bien, tal vez me equivoqué». Tomó su bolso. «Pero si alguna vez lastimas a Esteban, Clara, me encargaré personalmente de que te arrepientas». Cuando se fue, Clara y Esteban se quedaron solos en un silencio cargado de emociones no dichas. «Gracias», murmuró Clara finalmente, «por defenderme». «No tienes que agradecerme nada», respondió Esteban, pero había algo en su voz que hizo que Clara se preguntara cuánto de lo que había dicho había sido actuación. Y cuando él se acercó para limpiar las lágrimas que aún corrían por sus mejillas, Clara se dio cuenta de que ya no estaba segura de dónde terminaba el contrato y comenzaba algo mucho más peligroso. 3 semanas después del enfrentamiento con Catalina, Esteban anunció que tenían que viajar a Galicia para la inauguración de un nuevo hotel de la cadena familiar. Clara aceptó sin muchas expectativas, pero cuando llegaron a Santiago de Compostela, se quedó sin aliento ante la belleza mística de la ciudad. El hotel era una maravilla de arquitectura moderna, integrada respetuosamente en el paisaje histórico. Durante el cóctel de inauguración, Clara observaba a Esteban moverse entre inversionistas y políticos locales con una elegancia natural que la fascinaba. Vestía un smoking negro que realzaba su figura imponente, y cada vez que sus ojos se encontraban a través del salón, ella sentía ese familiar vuelco en el estómago. «Su esposo es muy afortunado», comentó una señora mayor que se había acercado a Clara. «Se nota en sus ojos cómo la ama». Clara siguió la mirada de la mujer hacia Esteban, quien en ese momento la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar. «Yo soy la afortunada», murmuró Clara, sorprendiéndose por la sinceridad en su propia voz. La crisis llegó cuando la bailarina contratada para el espectáculo principal sufrió una lesión en el tobillo durante los ensayos. El director del evento se acercó a Esteban, visiblemente alterado. «Señor Moreira, no sabemos qué hacer. La función comienza en 1 hora y no tenemos reemplazo». Clara, que había escuchado la conversación, sintió que algo se movía en su pecho. Hacía meses que no bailaba en público, y su tobillo aún le molestaba ocasionalmente, pero «yo puedo hacerlo», dijo antes de poder detenerse. Esteban se volvió hacia ella,
sorprendido. «Clara, no tienes que... Quiero hacerlo». Sus ojos azules brillaban con una determinación que él no había visto antes. «Por ti, por nosotros». Una hora después, Clara estaba tras el escenario, vestida con un tutú blanco que había pertenecido a la bailarina lesionada. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una emoción que había extrañado terriblemente. Cuando las luces se encendieron y comenzó la música de El Cisne de Saint-Saëns, Clara cerró los ojos y se dejó llevar. Al principio, cada movimiento era una lucha contra el dolor fantasma en su tobillo, pero gradualmente su cuerpo recordó la libertad del movimiento. Desde el público, Esteban no podía apartar los ojos de ella. Había algo mágico en la forma en que Clara se movía, como si estuviera hecha de luz y música. Cada gesto contaba una historia de dolor transformado en belleza, de resistencia convertida en gracia. Cuando ella ejecutó un gran jeté que parecía suspenderla en el aire por un momento eterno, Esteban sintió que algo se rompía en su pecho. Ya no veía a la mujer vulnerable que había conocido en las escalinatas del teatro. Veía a una artista en toda su magnificencia y se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente de ella. La ovación fue ensordecedora. Clara hizo una reverencia, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, y cuando buscó a Esteban entre el público, lo encontró de pie, aplaudiendo con una expresión en su rostro que la dejó sin aliento. Después del espectáculo, Esteban la esperaba en el camerino improvisado con un ramo de rosas blancas. «Fuiste extraordinaria», dijo con voz ronca. «Eres extraordinaria». Clara tomó las flores, pero sus ojos no se apartaron de los de él. «¿Por qué me miras así?» Esteban se acercó lentamente, hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. «¿Cómo te miro?» como si fuera real», susurró Clara. «Como si esto fuera real». «¿Y si lo fuera?» La voz de Esteban era apenas un murmullo. «¿Y si ya no pudiera fingir que esto es solo un contrato?» Antes de que Clara pudiera responder, él acunó su rostro entre las manos y la besó. Pero este beso era diferente al ceremonial del juzgado. Era desesperado, hambriento, lleno de meses de tensión contenida. Clara se derritió contra él, las rosas cayendo al suelo mientras sus brazos se enredaban alrededor de su cuello. Podía saborear el deseo en sus labios, sentir el temblor en sus manos, y supo que había cruzado una línea de la que no habría regreso. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Clara», comenzó Esteban, pero ella puso un dedo sobre sus labios. «No digas nada», susurró. «No arruines esto con palabras». Esa noche caminaron por las calles empedradas de Santiago bajo la luz de la luna, con las manos entrelazadas y el corazón lleno de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar. Pero cuando regresaron al hotel y se detuvieron frente a sus habitaciones separadas, la realidad los golpeó como agua fría. «Buenas noches, Clara», dijo Esteban, soltando su mano. «Buenas noches», respondió ella, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron allí mirándose, sabiendo que todo había cambiado, pero sin saber cómo navegar en esta nueva realidad. Cuando finalmente cada uno entró a su habitación, ambos sabían que habían roto la regla más importante de su contrato, no enamorarse, y ninguno de los dos sabía qué hacer al respecto. El vuelo de regreso a Sevilla transcurrió en un silencio tenso. Esteban trabajaba en su laptop con una concentración exagerada, mientras Clara fingía leer una revista, pero en realidad observaba de reojo cómo él se había encerrado tras una muralla de frialdad profesional. La noche anterior había cambiado todo entre ellos, y ahora ninguno sabía cómo proceder. Cuando llegaron al apartamento, Esteban se dirigió directamente a su estudio sin siquiera mirarla. «Tengo trabajo que hacer», murmuró. «Estaré ocupado el resto de la semana». Clara se quedó sola en el salón, sintiendo como si hubiera recibido una bofetada. El hombre que la había besado con tanta pasión había desaparecido, reemplazado por el empresario frío y calculador que había conocido al principio. Durante los siguientes días, Esteban se levantaba antes que ella y regresaba tarde, como si estuviera evitándola deliberadamente. Cuando coincidían en la cocina o el salón, él era cortés pero distante, como si fuera un huésped educado en lugar de su esposo. Clara intentó seguir con su rutina normal,
dando clases de danza a los niños en un estudio que había alquilado cerca del apartamento, pero no podía concentrarse. Sus pequeños alumnos notaron su distracción. «Señorita Clara, ¿está triste?», preguntó Sofía, una niña de 6 años con coletas despeinadas. «No, cariño, solo estoy pensando. Mi mamá dice que cuando los adultos dicen que están pensando, en realidad están tristes por algo que no quieren contar». La inocente observación de la niña le atravesó el corazón. Era tan obvio su sufrimiento. Esa noche, Clara decidió que no podía seguir así. Esperó a que Esteban regresara de la oficina y lo confrontó en el salón. «Tenemos que hablar», dijo cuando él intentó pasar de largo hacia su estudio. Esteban se detuvo, pero no se volvió hacia ella. «¿Sobre qué?». «Sobre lo que pasó en Santiago, sobre por qué actúas como si yo no existiera». «No sé de qué hablas. Estoy cumpliendo mi parte del contrato». Su frialdad la lastimó más de lo que esperaba. ¿El contrato incluía besarme como si tu vida dependiera de ello? Finalmente, Esteban se volvió hacia ella y Clara pudo ver la tensión en su mandíbula. Ese fue un error. No volverá a pasar. ¿Un error? Clara sintió que la ira se encendía en su pecho. Eso es lo que fue para ti. Clara, no compliques las cosas. Tenemos un acuerdo. Mantengámoslo simple. ¿Simple? Clara se acercó a él, con los ojos brillando de frustración. ¿Crees que esto es simple para mí? Vivir contigo, fingir que somos felices en público, mientras tú me tratas como si fuera invisible en privado. Es mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? Porque es más fácil mantener el control si finges que no sientes nada. Esteban la miró con una intensidad que la hizo temblar. No sabes de qué hablas. Entonces explícamelo. Explícame por qué me besaste como si significara algo y luego me tratas como si fuera un mueble más. El silencio se extendió entre ellos, cargado de tensión y palabras no dichas. «Porque tengo miedo», admitió finalmente Esteban, con voz tan baja que Clara apenas pudo escucharlo. «¿Miedo de qué? De esto, de ti, de lo que me haces sentir». Esteban se pasó las manos por el cabello. «Nunca había perdido el control sobre nada en mi vida, Clara. Y contigo no puedo pensar con claridad». Clara sintió que su corazón se aceleraba. «¿Y crees que es más fácil para mí? ¿Crees que planeé enamorarme de mi esposo de conveniencia?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y ambos se quedaron inmóviles por la confesión. «Clara». La voz de Esteban sonaba torturada. «No». Clara retrocedió con lágrimas de humillación llenando sus ojos. «Olvida que dije eso». Claramente no fue mutuo. Se dirigió hacia su habitación, pero Esteban la alcanzó, tomándola suavemente del brazo. «Espera. ¿Para qué? ¿Para que me rechaces de una manera más amable? Para decirte que tienes razón». Su voz era ronca. «No fue un error besarte en Santiago. Fue lo más real que he sentido en años». Clara se volvió hacia él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Entonces, ¿por qué? Porque en 10 meses esto terminará, Clara. Y cuando termine, tú te irás a vivir tu vida real, y yo volveré a la mía. Es mejor que no compliquemos las cosas. ¿Y si no quiero que termine?». Las palabras salieron en un susurro desesperado. Esteban cerró los ojos como si sus palabras le causaran dolor físico. «No puedes decir eso». «¿Por qué no?». «Porque me hace querer cosas que no puedo tener». Clara se acercó a él hasta que pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. «¿Qué cosas?». «A ti», admitió él, con voz quebrada. «Para siempre, de verdad». Antes de que Clara pudiera responder, el teléfono de Esteban sonó estridentemente. Era su asistente, con una emergencia que requería su atención inmediata. «Tengo que...», comenzó él mirando el teléfono. «Ve», dijo Clara, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se quedara. «Esto puede esperar». Pero mientras lo veía alejarse para atender la llamada, Clara se preguntó si realmente podía esperar o si el muro que Esteban había construido entre ellos sería demasiado alto para derribar. La llamada de emergencia resultó ser una crisis financiera que mantuvo a Esteban fuera durante 3 días. Cuando regresó, estaba agotado y más distante que nunca. Clara intentó retomar la conversación interrumpida,
pero él se escudó tras reuniones interminables y viajes de trabajo. Una semana después, mientras desayunaban en silencio, Esteban dejó un sobre manila sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Clara, aunque el nudo en su estómago le decía que no quería saberlo. «Los términos de separación. Miguel los preparó ayer». Clara sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Separación? Faltan 10 meses para que termine el contrato. Las cosas han cambiado». Esteban no la miraba a los ojos. «Es mejor terminar esto ahora, antes de que se complique más». «¿Complicar qué?». Clara se levantó bruscamente. «¿Nuestros sentimientos? ¿El hecho de que nos estamos enamorando?». «Exactamente eso». Finalmente la miró, y sus ojos grises estaban vacíos. «Esto nunca debió volverse personal». «Pero se volvió personal». Clara sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «¿O vas a decirme que cuando me besaste en Santiago no sentiste nada?». «Lo que sentí no importa. Lo que importa es que esto era temporal desde el principio». Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había documentos legales, pero también una llave y una dirección. «Un apartamento en el centro», explicó Esteban, «a tu nombre, y una cuenta bancaria con suficiente dinero para que abras tu escuela de danza». «¿Me estás pagando para que me vaya?». «Te estoy dando lo que prometí, tu independencia». Clara lo miró con incredulidad. «¿Y la empresa? ¿Tu herencia?». «Encontraré otra manera». Su voz era firme, pero Clara notó que evitaba su mirada. «Catalina tenía razón. No debí involucrar a una inocente en mis problemas familiares». «¿Inocente?». Clara rió con amargura. «Esteban, tengo 26 años. No soy una niña». Sabía exactamente en qué me metía. «No, no lo sabías. Ninguno de los dos lo sabía». Se quedaron mirándose a través de la cocina. La distancia entre ellos parecía un abismo insalvable. «¿Esto es lo que realmente quieres?», preguntó Clara finalmente. Esteban tardó demasiado en responder. «Es lo correcto». «No te pregunté si era lo correcto. Te pregunté si era lo que querías». El silencio fue su respuesta. Clara recogió los documentos, la llave y su dignidad. «Está bien. Me iré hoy mismo». «Clara». «No». Se volvió hacia él con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No intentes suavizar esto ahora. Tomaste tu decisión». Tardó apenas 2 horas en empacar sus pertenencias. Cuando bajó con su maleta, Esteban estaba esperando en el salón, con los puños cerrados y una expresión torturada. «¿Te vas a quedar ahí parado o vas a decir algo?», preguntó Clara, deteniendo su mano en el picaporte. Que espero que seas feliz». Clara cerró los ojos, sintiendo cómo se le rompía el corazón. «¿Sabes qué, Esteban? Por un momento, mientras bailaba en Santiago, pensé que había encontrado algo real. Alguien que me veía no como la bailarina herida o la mujer en problemas, sino simplemente como Clara. Clara. Pero me equivoqué. Para ti, siempre fui solo parte de un contrato. Y tal vez es mejor así, porque la Clara de verdad merece a alguien que no tenga miedo de amarla». Abrió la puerta y se detuvo un momento más. «Cuando tengas 60 años y estés solo en tu oficina perfecta, espero que recuerdes que una vez tuviste la oportunidad de ser feliz y la rechazaste porque era más fácil controlar los números que los sentimientos». La puerta se cerró tras ella con un suave clic que resonó como un portazo en el corazón de Esteban. Se quedó inmóvil en medio del salón, que de repente se sentía enorme y vacío. El apartamento olía a ella, a flores y a esa fragancia dulce que siempre llevaba. Sus zapatillas de ballet seguían junto a la ventana donde practicaba por las mañanas. Se dirigió hacia la ventana y la vio salir del edificio con su maleta, subir a un taxi y desaparecer entre el tráfico sevillano. Solo entonces se permitió admitir la verdad. Acababa de dejar ir al amor de su vida porque tenía demasiado miedo de luchar por él. Esa noche, por primera vez en años, Esteban Moreira se emborrachó y por primera vez en su vida lloró por una mujer. 3 semanas después de que Clara se fuera, Esteban había logrado lo que quería: control total sobre su vida nuevamente. Su rutina era perfecta, predecible, eficiente. Se levantaba a las 6, revisaba informes hasta las 7, desayunaba solo mientras leía las noticias financieras y llegaba a la oficina antes que nadie.
Era exactamente como había sido antes de conocerla. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera muriendo lentamente? La respuesta llegó una noche, cuando encontró una de las horquillas de Clara perdida bajo el sofá. La pequeña pieza de metal dorado lo golpeó como un puñetazo en el estómago, y se dio cuenta de que había estado funcionando en piloto automático, negándose a admitir que la extrañaba con una intensidad que lo asustaba. Su asistente había comenzado a mirarlo con preocupación mal disimulada. En las reuniones era más cortante de lo usual, y había rechazado 3 invitaciones a eventos sociales importantes, alegando exceso de trabajo. «Señor Moreira», se aventuró María, su asistente, después de una reunión particularmente tensa. «¿Todo está bien en casa?» «¿Por qué no estaría bien?», respondió él con más dureza de la necesaria. «Es solo que, desde que su esposa se fue de viaje, usted parece...» «Mi esposa no se fue de viaje», la interrumpió Esteban. «Nos separamos». Las palabras salieron como un rugido, y María retrocedió visiblemente. «Lo siento, señor, no sabía...» Esteban se pasó las manos por el rostro agotado. «No, María, discúlpame, no debí hablarte así. Esa noche, Catalina apareció en su apartamento sin avisar, algo que no había hecho desde la confrontación sobre Clara. Te ves terrible», fue su saludo, estudiando las ojeras y la barba de varios días de su hermano. «Gracias. Siempre tan directa. ¿Dónde está Clara?» «Se fue». Esteban se sirvió un whisky, el tercero de la noche. «¿No es eso lo que querías?» Catalina frunció el ceño. «No así, no con esa cara de hombre destruido que tienes. Estoy bien, mentiroso». Catalina se sentó frente a él. «Esteban, ¿qué pasó realmente?» Por un momento él consideró mantener la fachada, pero estaba cansado, muy cansado de fingir. «Me enamoré de ella, y cuando me di cuenta, me asusté tanto que la eché». «¿La echaste?» Le dije que era mejor terminar el matrimonio antes de tiempo. Le di dinero, un apartamento, todo lo que había prometido. Catalina lo miró con horror creciente. «¿Le pagaste para que se fuera?» «Le di su independencia». «Idiota». Catalina se levantó bruscamente. «Eres un idiota monumental». «¿Disculpa?» «Clara. Era Clara, ¿verdad? La mujer más genuina que has conocido, y la trataste como a una empleada que quieres despedir». Esteban la miró confundido. «Pensé que no te gustaba». «Al principio no. Pensé que era una oportunista. Pero cuando la vi esa noche, cómo te defendía, cómo te miraba...» Catalina sacudió la cabeza. «Era obvio que estaba enamorada de ti. Y tú de ella». «¿Cómo lo sabías?» «Porque nunca te había visto sonreír como sonreías cuando la mirabas, porque cuando hablabas de ella tu voz cambiaba, y porque ahora que no está eres una sombra de ti mismo». Esteban se dejó caer en el sofá. «Ya es demasiado tarde. Le dije cosas. La lastimé. ¿La amas?» «Con cada fibra de mi ser». «Entonces, ¿qué estás haciendo aquí?» Catalina tomó las llaves del coche de la mesa. «Ve por ella». «Catalina, no es tan simple». «¿Por qué no? Dile que te equivocaste, que la amas, que quieres pasar el resto de tu vida compensándola por haber sido tan estúpido. ¿Y si me rechaza? ¿Y si no lo hace?» Catalina le lanzó las llaves. «Esteban, papá murió persiguiendo el control perfecto sobre todo. No cometas el mismo error. Algunas cosas valen la pena arriesgar el control». Después de que Catalina se fuera, Esteban se quedó solo con sus pensamientos. Tomó su teléfono varias veces para llamar a Clara, pero no se atrevía. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que había destruido lo mejor que le había pasado porque tenía miedo? Finalmente, decidió que tenía que verla, aunque fuera para disculparse, aunque fuera para que ella le dijera en persona que lo odiaba. Manejó hasta el apartamento que le había comprado, pero cuando llegó, las ventanas estaban oscuras. Preguntó al portero, quien le informó que la señora Moreira había salido temprano y no había regresado. «Señora Moreira, técnicamente seguían casados. Los papeles de divorcio que había preparado Miguel seguían sin firmar en su escritorio. Esperó hasta medianoche, pero Clara no apareció. Repitió la vigilia las 2 noches siguientes, sin éxito. El cuarto día, mientras caminaba frente al edificio como un alma en pena, vio una figura familiar salir de la entrada.
Era Carmen, la amiga de Clara. ¿Esteban? Carmen lo miró con sorpresa y algo que parecía desprecio. ¿Qué haces aquí? Busco a Clara. Necesito hablar con ella. ¿Ahora? ¿Después de 3 semanas? Carmen, por favor, solo dime dónde está. Carmen lo estudió durante un largo momento. Está dando clases en su nueva escuela. Abrió hace una semana. ¿Su escuela? Sí, con el dinero que le diste para que se fuera. El tono de Carmen era cáustico. Al menos algo bueno salió de todo esto. Le dio la dirección, pero antes de alejarse se volvió hacia él. Esteban, no sé qué pasó entre ustedes, pero Clara lleva 3 semanas fingiendo que está bien, cuando claramente no lo está. Si vas a buscarla, más te vale que sea para quedarte, porque si la lastimas otra vez tendrás que vértelas conmigo. Mientras Carmen se alejaba, Esteban se quedó parado en la calle, con la dirección de la escuela de Clara ardiendo en su mano como una promesa de redención. La escuela de danza Clara estaba ubicada en un edificio histórico, restaurado en el corazón de Sevilla. Cuando Esteban llegó, podía escuchar música clásica filtrándose desde el interior. Se detuvo frente a las ventanas de cristal y la vio. Clara estaba en el centro del estudio, rodeada de niños pequeños que intentaban imitar sus movimientos. Llevaba mallas negras y una blusa suelta color azul que realzaba sus ojos. Su cabello estaba recogido en un moño alto, con algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro concentrado. Estaba radiante, más hermosa de lo que recordaba, y se veía feliz, o al menos se veía en paz consigo misma. Tal vez no me necesita después de todo, pensó Esteban sintiendo una punzada de pánico. Tal vez es mejor así. Estuvo a punto de marcharse cuando uno de los niños lo señaló a través de la ventana. Clara siguió la mirada del pequeño y se quedó inmóvil al verlo. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través del cristal. Esteban pudo ver cómo las emociones se sucedían en el rostro de ella. Sorpresa, dolor y algo que podría haber sido esperanza. Clara murmuró algo a los niños y salió del estudio. Cuando abrió la puerta principal, sus ojos estaban cautelosos. «¿Qué haces aquí, Esteban?» «Vine a verte». Su voz sonaba ronca. «Tu escuela es hermosa». «Gracias». Clara cruzó los brazos manteniéndose a distancia. «Pero no creo que hayas venido a felicitarme por mi nueva empresa». «No, vine porque he sido un idiota». Clara enarcó una ceja, pero no dijo nada. «He pasado 3 semanas viviendo exactamente como vivía antes de conocerte», continuó Esteban. «Con control total, sin sorpresas, sin emociones complicadas. Era exactamente lo que pensé que quería. Y ha sido el infierno». Se acercó un paso. «Clara, me equivoqué. Me equivoqué en todo». «¿En qué específicamente?» Su voz era fría, pero Esteban notó el temblor en sus manos. «En pensar que podía controlar lo que siento por ti, en creer que era mejor dejarte ir antes de que me lastimaras, en tratarte como si fueras prescindible cuando eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué quieres que haga con esa información? Que me perdones, que me des otra oportunidad, que...» Esteban respiró profundamente. «Que te cases conmigo, de verdad esta vez». Clara lo miró con incredulidad. «¿Estás loco?» «Completamente. Loco de amor por ti». Se acercó más, hasta que pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. «Clara, no quiero un matrimonio de conveniencia. Quiero un matrimonio real con todo lo que eso conlleva. Las peleas, las reconciliaciones, los domingos perezosos, los hijos corriendo por la casa». «Esteban...» Clara se secó una lágrima que había escapado. «Quiero despertarme contigo cada mañana durante los próximos 50 años. Quiero verte bailar en nuestro salón cuando pienses que no estoy mirando. Quiero ser el hombre que te sostenga cuando tengas pesadillas y el que celebre contigo cada pequeño triunfo. ¿Y tu empresa? ¿Tu herencia? Encontraré la manera de mantener el control sin sacrificar lo único que realmente importa». La miró directamente a los ojos. «Porque tú importas más que cualquier empresa, Clara. Importas más que todo». Clara se quedó en silencio durante un momento que pareció eterno. «¿Cómo sé que no volverás a asustarte, que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles? Porque estoy aquí,
humillándome frente a tu escuela, rogándote que me des una oportunidad de demostrarte que el amor es más fuerte que el miedo. Esteban sonrió tímidamente. Y porque Catalina me amenazó con desheredarme ella misma si no venía a buscarte. A pesar de todo, Clara rió. ¿Catalina te amenazó? Aparentemente se enamoró de ti esa noche en que cenaste con nosotros. Dice que nunca me había visto tan feliz como cuando estaba contigo. ¿Y era cierto? ¿Eras feliz? Más feliz de lo que pensé que era posible. Esteban tomó sus manos. Clara Navarro, te amo. Te amo con todo lo que soy y todo lo que espero ser. ¿Me darías el honor de ser tu esposo? ¿De verdad esta vez? Clara lo miró con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eres un idiota», murmuró. «¿Ese es un sí? Eres un idiota, pero eres mi idiota». Se puso de puntillas y lo besó. «Sí, Esteban. Sí a todo». El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era una promesa, un nuevo comienzo, y la confirmación de que algunos amores son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir al miedo. Cuando se separaron, Esteban la alzó en brazos y la hizo girar, riendo como no había reído en semanas. «Te amo», le susurró al oído, «y esta vez es para siempre». 6 meses después, el Teatro Lope de Vega estaba decorado con flores blancas y luces doradas que creaban una atmósfera mágica para la ceremonia más importante de sus vidas. Clara eligió el lugar donde se habían conocido para renovar sus votos, transformando el sitio de su primera humillación en el escenario de su mayor triunfo. Esta vez no había prisa ni contratos de por medio, solo amor verdadero. Clara caminó por el pasillo central con un vestido de encaje vintage que había pertenecido a su abuela, llevando un ramo de rosas blancas y jazmines. Esteban la esperaba en el altar, vestido con un smoking clásico, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La ceremonia fue íntima, con solo familiares y amigos cercanos. Catalina era la madrina de Clara, y había llorado durante toda la preparación, insistiendo en que nunca había visto a su hermano tan feliz. «Clara Moreira», dijo el oficiante, «prometes amar, honrar y respetar a Esteban en las alegrías y las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida. Prometo amarte no solo cuando sea fácil, sino especialmente cuando sea difícil», respondió Clara, con voz clara y ojos brillantes. «Prometo ser tu compañera de aventuras, tu refugio en las tormentas, y la que celebre contigo cada pequeño milagro. Te prometo una vida de amor verdadero». Esteban tuvo que parpadear para contener las lágrimas. «Esteban Moreira», continuó el oficiante, «¿prometes amar, honrar y respetar a Clara en las alegrías y las penas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Prometo no volver a huir cuando el amor me asuste», dijo Esteban, su voz temblando de emoción. «Prometo ser valiente contigo, vulnerable contigo y completamente tuyo. Prometo que cada día te elegiré a ti una y otra vez por el resto de nuestras vidas». Cuando se besaron esta vez, fue bajo una lluvia de pétalos de rosa lanzados por los niños de la escuela de danza de Clara, que habían insistido en participar en la boda de su profesora favorita. La recepción se realizó en el hotel más hermoso de la cadena Moreira, donde Clara y Esteban bailaron su primera pieza como esposos verdaderos al son de «La vida es bella». Mientras se movían por la pista, perdidos en sus propios ojos, los invitados susurraban que nunca habían visto a una pareja más enamorada. «¿Algún arrepentimiento?», murmuró Esteban mientras la hacía girar. «Solo uno», respondió Clara con una sonrisa traviesa, «que tardamos tanto en llegar aquí». 3 meses después, mientras Clara organizaba una clase especial para padres e hijos en su escuela, sintió una náusea familiar que la hizo sonreír. Esa tarde, cuando Esteban llegó a casa del trabajo, lo encontró esperándolo con una pequeña caja envuelta en papel dorado. «¿Qué es esto?», preguntó él, intrigado. «Un regalo adelantado por el primer aniversario de nuestro matrimonio real». Esteban abrió la caja y se quedó inmóvil. Dentro había un par de diminutas zapatillas de ballet doradas y una ecografía. «Clara,
Su voz se quebró. «¿Estás embarazada?», confirmó ella, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «De 8 semanas». Esteban la alzó en brazos y la hizo girar, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Un bebé? ¿Vamos a tener un bebé? ¿O una bebé? ¿O tal vez gemelos, como mi abuela? No me importa si son 10». La besó apasionadamente. «Te amo tanto, Clara, a ti y a este milagro que llevamos». Esa noche, mientras yacían en la cama con las manos de Esteban protectoramente sobre el vientre aún plano de Clara, ella reflexionó sobre el extraño camino que los había llevado hasta allí. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», murmuró Clara en la oscuridad. «¿Qué? Que empezamos con un matrimonio falso y terminamos con la familia más real del mundo». Esteban la besó en la frente. «No fue falso. Tal vez empezó como un contrato, pero desde el momento en que dijiste sí acepto en aquel juzgado, fue real para mí. Solo me tomó tiempo admitirlo». Clara se acurrucó contra él, escuchando los latidos constantes de su corazón. «¿Crees que nuestro hijo entenderá algún día lo loco que fue todo esto? Le diremos que a veces el amor llega disfrazado de conveniencia y que los finales felices a menudo comienzan con los comienzos más improbables». 2 años después, mientras observaba a Esteban cargar a su hija de 8 meses, Sofía Moreira por el jardín de su nueva casa, Clara supo que había encontrado algo más valioso que todos los contratos del mundo. Había encontrado el hogar. Y cuando Sofía dio sus primeros pasos tambaleantes hacia los brazos extendidos de su madre, Clara entendió que algunas danzas están destinadas a durar para siempre. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.